¿En serio Marvel está en decadencia? Por más que te pueda sorprender, mi respuesta sería no, para nada. Al contrario, diría que en un futuro no tan lejano, todos estarán arrepintiéndose de haber pensado esto. Déjame explicar. Estamos en la mitad del 2022, y para este punto, la fase 4 del UCM lleva poco más de año y medio sacando nuevo contenido en películas y ahora series. En solo estos 18 meses, Marvel ha sacado más de 13 proyectos nuevos, más que las fases 1 y 2 combinadas. Y no solo eso, el final de Miss Marvel hizo que actualmente la fase 4 tenga un total de 50 horas y 21 minutos de contenidos, superando a las fases 1, 2 y 3 combinadas. Uno no puede evitarse cuestionar, ¿es realmente necesario tanto contenido? Las primeras 3 fases contaron una historia enorme e interconectada alrededor de las gemas del infinito, y la fase 4 ya superó todo este tiempo y aún no tenemos un mega evento como lo fueron Infinity War o Endgame. Claro, No Way Home fue un evento en el cine sumamente impresionante, pero fuera de eso, no hay ninguna próxima película de Avengers confirmada aún, y por el momento, la mayoría de los 13 proyectos han sido historias en solitario que no se han conectado aún entre sí. Después de tantas películas y series, aún no parece haber un gran villano a derrotar como en su tiempo lo fue Thanos, y todavía no nos han dicho explícitamente cuál será el siguiente mega evento que reunirá a todos los personajes del UCM de nuevo. Y sí, es verdad que tantos proyectos han hecho que la calidad de la producción se vea afectada, y hasta parece que las películas lanzadas en la primera fase se ven mejor en ocasiones. Con todo esto, es inevitable preguntarse, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Hacia dónde se dirige Marvel Studios? Como estas preguntas no han sido contestadas explícitamente en ya más de 50 horas de contenido, mucha gente se pregunta si es que en verdad Marvel ya no es lo que era antes, o si en verdad vale la pena que el UCM continúe después de los eventos Avengers Endgame. Y a pesar de todo lo que dije sobre que no parece haber un plan seguro, mi opinión como un simple fan de este universo es que no, el UCM no está en decadencia, solo está pasando actualmente por lo que me gusta llamar una fase de expansión. Volvamos atrás unos años, a cuando este universo cinematográfico apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Iron Man fue una apuesta arriesgada en su tiempo, y funcionó muy bien. Luego fueron poco a poco saliendo películas de otros personajes que Marvel podría utilizar, como Thor o el Capitán América. En ese entonces, una película de los Avengers sonaba como algo que venía de los sueños más alocados de un fan de los cómics, y debido al éxito de las demás películas, para Marvel Studios una película de este equipo parecía cada vez más una realidad. Así que debido a haber planeado muy bien cada entrega en su creciente universo cinematográfico, Avengers de 2012 fue el éxito que fue por mezclar los personajes y tramas de las películas pasadas. Aunque no fuera seguro, desde el principio Marvel se había fijado en tener un plan muy claro, juntar a los Vengadores en una película. ¿Y qué me dices de Thanos?, me preguntarás. La idea de adaptar la historia de Thanos y el guantelete del infinito sonaba como algo imposible para ese entonces, porque era una historia simplemente inmensa como nada que jamás hubiera hecho en el cine. Pero aún así, nos fueron dejando pistas sobre lo que podría llegar a ocurrir. El Titán Loco no tuvo una sola línea de diálogo hasta 6 años después del inicio de la llamada saga del infinito, porque Marvel sabía muy bien hacia dónde se dirigía, pero sabía que era importante llegar hacia ese punto orgánicamente. Así que mientras pasaba el tiempo, cada vez iban uniendo a este universo personajes e historias nuevas, como WandaVision, los Guardianes de la Galaxia o Ant-Man y Wasp, mientras que al fondo cada vez se nos iban presentando las piezas principales en el próximo juego grande de este universo. En ese entonces, las nuevas historias tampoco parecían estar demasiado conectadas, sería hasta después que todo esto nos daría resultados. Las fases 1 y 2 nos sirvieron como el motor perfecto para la fase 3, que con Civil War trajo una cantidad inmensa de personajes enfrentándose entre sí, pero nadie se sentía fuera de lugar, porque todos habían tenido historias anteriores y podías entender por qué cada quien escogió lo que escogió. Recordemos que después de eso, el UCM se expandió más y más con personajes que ahora consideramos esenciales para este universo, como lo son Doctor Strange o Black Panther, o incluso el mismo Spider-Man, que se unió 8 años después a este universo. Todo esto era cuestión de desarrollar bien las historias y personajes al mismo tiempo que avanzaba en una historia mucho más grande por detrás. Es por eso que para cuando llegamos a Infinity War, la cantidad de personajes e historias ya se había triplicado, y fue por el cuidadoso trabajo de Marvel en ir presentando todos estos nuevos elementos a su tiempo que Infinity War funcionó muy bien. Si habías seguido cada uno de los proyectos de su universo, absolutamente todo hacía sentido y todos los personajes ya estaban establecidos. Si no hubiera habido tantas películas antes, este evento no hubiera funcionado tan bien como lo hizo. No lo había parecido al principio, pero todo nos había llevado hasta este punto. Pasaron más de 10 años, pero fue con Avengers Endgame que las entonces 21 películas anteriores se sentían finalmente como solo una historia, la travesía de las gemas del infinito. Todos esos años de especulación, de esperar el siguiente estreno y de seguir las historias de los personajes que tanto queríamos, habían culminado en este gigante evento que fue Endgame, porque la espera de 11 años había valido la pena. ¿A qué voy con todo esto? Mi punto es, si algo nos ha enseñado Marvel Studios a través de sus ya 14 años es la paciencia. Endgame puso un antes y un después para este universo, y es simplemente imposible esperar tan poco para tener algo tan monumental como lo fue esa película. La fase 4 ahora se está encargando de ir sentando poco a poco las bases para el futuro de este universo,
Hasta ahora ha sido una fase de reconstrucción y evolución. Hemos tenido proyectos que han avanzado a la historia de los personajes que ya queríamos, como WandaVision y Multiverse of Madness para la Bruja Escarlata, o Falcon and the Winter Soldier o Loki, que son continuaciones y evoluciones para los personajes que antes ya queríamos. Pero más que nada, esta fase ha servido para poco a poco ir introduciendo a quienes serán los héroes de la próxima generación del UCM, como Shang-Chi, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk y más personajes como Kate Bishop, Yelena Belova, Blade y próximamente los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Este universo es cíclico, como lo ha sido siempre desde los cómics, lo que significa que va a estar en constante evolución, y Endgame fue el fin de una era y el comienzo de otra, llena de nuevos personajes e historias. Pero aún con todo esto, es natural preguntarse cuál será el próximo mega evento que reúna a todos estos nuevos personajes, ¿hacia dónde vamos? Mi respuesta sería algo que muchos fans ya han visto venir, una guerra multiversal en el evento que conocemos como Secret Wars en los cómics. Aunque no se haya dicho específicamente aún, las pistas que hemos podido ver a través de esta fase apuntan hacia este enorme conflicto multiversal. El concepto del multiverso ha sido introducido poco a poco en esta fase 4, y por la naturaleza de dicho concepto, la explicación de las reglas con las que se jugará en el futuro tomará bastante tiempo. Ya hemos visto muchos indicios de esto empezando con la serie de Loki el año pasado, con la explicación de las diferentes líneas temporales, las variantes y el comienzo del caos entre las realidades. Además de introducir una versión variante de un futuro villano muy importante, Kang el Conquistador. What If nos mostró explícitamente el concepto de estas realidades alternas con universos donde el más mínimo detalle puede generar enormes consecuencias. Pero el concepto del viaje entre estos universos no lo vimos mucho más claramente hasta Spider-Man No Way Home, con seres de otros universos entrando al nuestro y múltiples versiones del mismo personaje conviviendo entre sí. Y claro, Multiverse of Madness expandió más esta compleja idea con la introducción de la idea de las incursiones, poderosas colisiones entre universos que causan la destrucción de uno o ambos. Y además, el multiverso no es la única cosa que se está introduciendo poco a poco, ya que estamos cada vez más cerca de que los mutantes se unan a la UCM, con varias menciones e insinuaciones a través de los proyectos. Pero aún más importante para el siguiente mega evento, también se acerca la introducción de los Cuatro Fantásticos. Es muy fácil pensar que ellos también tendrán un rol primordial en el siguiente evento, ya que en los cómics es el mismo Doctor Doom el villano central de la historia de Secret Wars, así que no tenemos solamente un potencial gran villano para el UCM, sino varios que podrían tomar el lugar de Thanos. Las ideas van siendo lentamente puestas en el tablero, con variantes, universos alternos e incursiones. Tardará más tiempo para que estas ideas formen una parte fundamental en el evento del multiverso que se prepara lentamente. La cosa es que en este momento se ha querido establecer las reglas de cómo funcionan todos estos conceptos, para que cuando la inminente colisión entre universos llegue sepamos todo lo que está en juego. Pero de nuevo, eso a Marvel le tardó la primera vez 10 años, no se puede pedir que un evento de esta magnitud llegue en tan poco tiempo. La fase 4 ha sido la más diferente de todas las fases, eso es seguro, ya que es cierto que el nuevo ritmo de contenido puede llegar a ser hasta abrumador. La pandemia no ayudó con esto, porque en este año y medio también se han ido poniendo al corriente por haber estado casi 18 meses sin contenido, así que esa es una buena explicación al gran flujo de contenido estos últimos días. Yo espero que en los siguientes meses y años se vuelva a regularizar más esa cantidad, para que se le pueda volver a dar el mismo tiempo y dedicación a cada uno de los proyectos venideros. Que actualmente no haya referencias hacia otras cosas por todos lados no significa que Marvel haya perdido el camino, solamente que actualmente la historia hacia la que se dirige este universo no ha sido completamente revelada aún. Pero por supuesto que hay pistas. He visto muchas críticas al manejo de Marvel de esta fase y honestamente coincido con muchas de ellas. Tampoco hay que estar felices por solamente tener contenido, yo creo que siempre hay que exigir buena calidad. Pero en cuanto a las historias, en lo personal sí he disfrutado la mayoría de proyectos de esta fase, porque me parece algo muy positivo que en esta nueva fase ha habido algo para todos los gustos, y han intentado traer nuevos estilos a muchos nuevos proyectos, rozando el terror, abrazando el lado cómico, narrativas confusas a propósito, o hasta pensamientos existencialistas. Siempre ha habido algo para todos en esta nueva ola de proyectos, aunque claro, eso es la opinión de cada fan y respeto totalmente que alguien ya no quiere estar al corriente con tantas películas y series. Así que no, en mi humilde opinión, Marvel no está en decadencia y le falta un buen rato para que eso pase. Recuerda que pasamos 10 años sin algo de la talla de Infinity War y Endgame, y es imposible esperar algo así apenas 3 años después. Yo confío plenamente en Kevin Feige y el equipo de Marvel Studios. Estamos en un periodo de transición en este universo cinematográfico, y eventualmente llegará el día en el que volteemos hacia atrás y veamos que las pistas siempre estuvieron ahí, y volverá a llegar el día en el que viejos y nuevos fans nos reunamos en el cine una vez más para ver al siguiente gran evento de Marvel Studios. Pero ¿qué creen? Todo a su tiempo. ¿Y ustedes qué opinan de la fase 4 del UCM? ¿Piensan que Marvel está decayendo o si les está gustando lo que están haciendo? No duden en dejar cualquiera que sea su opinión en los comentarios. Suscríbete a The Fulcrum Reviews para mucho más contenido del mundo geek. Por el momento, hasta la próxima.